Buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un placer presentar hoy al doctor Ignacio Ruiz, profesor doctor Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, en donde obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura. Actualmente ejerce el cargo de catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Ha sido director general del Patrimonio Cultural y Festejo de la Ciudad Autónoma de Melilla entre los años 2024 a 2025. Fue subdirector del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid entre los años 2023 a 2024. Fue director de la Cátedra Universitaria España-Israel 2015-2024, la cual fue galardonada con una mención de honor en el seno del Patrimonio Toledano Jerusalén-Israel. Ha impartido cursos y seminarios en numerosas actividades, perdón, en numerosas universidades españolas e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas y americanas. Igualmente ha sido director de varias tesis doctorales, en la actualidad 12, así como participar en numerosos tribunales que han evaluado las dirigidas por otros colegas universitarios. Igualmente ha sido galardonado con una mención de honor en el seno del Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Ha participado como investigador responsable o colaborador en casi una treintena de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es miembro de varios grupos de investigación españoles y extranjeros, vicepresidente de la Asociación Isaac Benalfasi de Lucena, Córdoba, y es autor de casi 200 publicaciones científicas que han visto la luz en España, Francia, Alemania, México, Venezuela, Argentina o Israel. Pues adelante, Ignacio, Pues te muchísimas escuchamos. gracias. La verdad es que estando entre amigos, yo creo que lo del currículum es algo anecdótico, ¿no? Aquí yo me siento Bueno, feliz, pero es importante, ¿no? Presentarte de sí, alguna sí, manera. yo me siento súper feliz y por lo tanto está bien que la gente sepa con quién está hablando. Pero vamos, Exacto. una colaboración de las muchas que yo quisiera hacer con la Federación de Comunidades Judías de España, así que lanzo la oferta y como diría un amigo mío, soy un chico fácil, solo falta que me inviten y lo Para, demás está todo ya arreglado. Con lo cual, muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a todos aquellos que en algún momento, como esta conferencia se va a grabar, tengan la deferencia de escucharla y sobre todo teniendo muy presente que yo, como ya he dicho, estoy a la entera disposición de todos. En el encabezado está mi correo electrónico ignacio.ruiz@urjc.es y todo aquel que tenga alguna duda o incluso si quiere que le envíe la conferencia para tenerla las diapositivas para poderlas emplear luego sí. en alguna conferencia que ellos posteriormente den, yo estoy encantado. Lo primero que tenemos que acercarnos a algo que está perfectamente constatado, ¿no? Y es que desde el punto de vista histórico actual, los orígenes del judaísmo lo encontramos en la Edad de Bronce y por lo tanto no se trata de una religión que surgiera en épocas mucho más postreras, sino que se está hablando de la primera gran religión monoteísta que ha existido a lo largo de la historia. Y por lo tanto, la presencia de gentes del Talmud está constatada desde hace ya miles de años y por lo tanto es un hecho diferencial fundamental si estamos hablando también con lo que sería el cristianismo o el islam como grandes religiones monoteístas, ¿no? Lo que se ha denominado a lo largo de los tiempos lo que son las religiones del libro, ¿no? Este hecho hace que, por ejemplo, podamos encontrar en tierra de Israel yacimientos como este que tenemos aquí presente, que ha sido considerado como el Nueva York de Oriente Próximo, ¿no? Las reliquias de lo que fue una gran ciudad. Bueno, sabemos ya de la existencia de esta religión monoteísta en lo que actualmente sería Oriente Próximo o tierra de Israel. Y lo que no es menos cierto es que estas gentes estaban en contacto permanente con otras grandes civilizaciones del Mediterráneo. Singularmente, ese contacto estaría desde un primer momento presente con los fenicios. Fenicios que en esa misma área del planeta se caracterizan por ser un pueblo fundamentalmente viajero, ¿no? Los fenicios eran mercaderes, establecieron factorías mercantiles por Oriente Próximo, pero también por el norte de África y Europa. Y además fueron unos grandes y se destacaron
por lo que son las construcciones de barcos. Y luego hay una serie de rutas, ¿no? En donde estamos viendo cómo griegos y fenicios están estableciéndose por toda Europa. Esto lo vemos mucho mejor aquí, lo que sería el norte de África, Europa y Oriente Próximo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las gentes de religión judía no están en tierras de Hispania o de Iberia tras la destrucción del segundo templo de Salomón, como vamos a ver ahora, sino que ya es un hecho constatado como junto con estos fenicios también viajaban gente de religión judía. Y por lo tanto, la historia de la presencia judía en tierra de la península ibérica no se inicia necesariamente con la destrucción del segundo templo de Salomón, sino que es un hecho más que evidente, ahora lo vamos a ver por parte de algunas investigaciones, es un hecho más que evidente que antes incluso de la destrucción del segundo templo de Salomón, gente de religión judía ya habían viajado por todo el Mediterráneo. Y por lo tanto, esta historia de Sefarad o esta historia judía en Sefarad no se inicia con la destrucción del segundo templo, sino que se inicia mucho antes, fundamentalmente participando de primera mano en estas expediciones que están desarrollándose fundamentalmente por parte de los fenicios. Y junto con estas factorías que están estableciendo los fenicios para la distribución de determinados productos, fundamentalmente estamos hablando de maderas, estamos hablando de tejidos, estamos hablando de otros productos, estas gentes de religión judía ya estuvieron presentes en tierras de Sefarad, que ni siquiera todavía eran conocidas como tierras de Sefarad. Así lo vemos igualmente en estas rutas fenicias, ¿no? Es conocido como los fenicios incluso llegaron a establecer factorías en las Islas Británicas, no solamente en el norte de África, no solamente en lo que sería Asia Menor, Europa mediterránea, sino que también atravesaron el estrecho de Gibraltar y acabaron estableciéndose en el área del Atlántico. Griegos y fenicios, con los cuales las gentes del Talmud estuvieron presentes, van a establecer una serie de factorías en Sefarad. Aquí estamos viendo en esta imagen cómo desde Ampurias, Rosas, Sagunto, a cual luego acabarían denominando ya en el mundo medieval Murviedro, haciendo referencia a ese muro viejo en donde existe ese teatro romano que todavía podemos visitar a día de hoy, pero también aparecen otras factorías en lo que es el área del norte de África, ¿no? Y hay una que fundamentalmente últimamente he conocido mucho, como es Busadir, la actual Melilla, ¿no? En donde, gracias a Dios, existe una importante presencia de gentes de la Torá, ¿no? Gente del Talmud, gente de religión judía. ¿Dónde encontramos muchos de estos testimonios que constatan la presencia de gente de religión judía en la península ibérica? Hay un libro que publicó Pepe Soler, es un investigador valenciano, que tuvo la deferencia de pedirme que le hiciera el prólogo en ese momento en el cual yo dirigía la Cátedra España-Israel. A mí me sorprendió muy positivamente porque siempre he tenido la idea de que las gentes, por muy de religión judía que sean, no van a estar siempre en Oriente Próximo, sino que el espíritu dinámico de la persona, con independencia de la religión que profese, siempre va a estar presente. Será más o menos complicado el viaje, pero el Mediterráneo es ese punto de encuentro de importantes civilizaciones a lo largo de los siglos. Y evidentemente a través de esas grandes expediciones desarrolladas por los fenicios, gente es muy cercana a lo que son los orígenes del establecimiento del pueblo de Israel, evidentemente van a ser un elemento que va a contribuir de manera muy decisiva para que los mercaderes judíos vayan a establecerse en otros lugares más allá de lo que es Oriente Próximo. Bueno, pues en este libro de Pepe Soler puede comprobar la existencia de testimonios muy significativos en lo que es el área levantina, ¿no? Estamos hablando de vasijas, estamos hablando de monedas, estamos hablando de elementos que ya desde la época de los fenicios portaban inscripciones hebraicas. Y por lo tanto, antes de la existencia de esa mítica Sefarad
en donde vivieron estos judíos después de la diáspora y de la destrucción del segundo templo de Salomón, ya encontramos testimonios de su presencia aquí en tierras de España. Al igual que también lo hemos visto en Melilla, en unas excavaciones, aparece una moneda con inscripciones judías en donde había sido una excavación sobre yacimientos que estaban protagonizando estas civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, cómo no solamente con los fenicios, sino con otros yacimientos fundamentalmente griegos, hemos visto también recuerdos de la presencia del mundo judío en tierra de España. Con todo, si ya tenemos muy presente que estos testimonios constatan la presencia de gente de religión judía o que portaban vasijas, monedas u otros elementos con inscripciones judías, lo que está claro también y es evidente que la gran presencia del pueblo de Israel en tierras de esta Europa occidental y en concreto en tierras de Sefarad será sin lugar a dudas tras la destrucción del segundo templo de Salomón y la consecuente diáspora. Estamos hablando del año 73 después de Cristo, de la era cristiana, ¿no? Y cómo esa diáspora va a ser el elemento que va a contribuir al establecimiento en tierra de Sefarad de estas gentes de religión judía. Yo lo primero que quiero dejar muy claro es mi opinión al respecto. Y esto yo ya lo he hablado en muchísimos foros. En mi manual de Historia del Derecho así aparece reflejado también. Y es que estas gentes que habitaban en tierras de Sefarad eran tan españoles como los cristianos o como los musulmanes. Por eso cuando se expulse a los judíos en el año 1492 de sus tierras, estas gentes llevaban aquí una presencia fundamental ya desde el siglo I, pero en todo caso, estas gentes que llevaban aquí ya siglos y siglos y siglos eran tan españoles como aquellos que estaban firmando el edicto de expulsión. Y por eso en muchas ocasiones yo he afirmado e incluso he escrito que se trata de españoles expulsando a españoles por su cuestión religiosa. Esto lo vamos a ver ahora, pero quiero que quede claro mi opinión. El que firmaba la carta o ese nefando edicto de Granada de expulsión era tan español como aquella persona que estaba expulsando y que lo hacía por una cuestión de naturaleza religiosa. Dentro de esta diáspora nos centramos en la península ibérica, en esa Hispania romana, en donde se van a establecer los primeros asentamientos significativos por parte de los judíos. Se está calculando últimamente, y conforme a algunos estudios, esto es a veces complicado, pero hay algunos estudios que calculan que antes del año 70, siempre voy a hablar de la era cristiana, había en torno a 2,5 millones de judíos en Judea y alrededor de unos 4 millones en la diáspora romana. Es probable que estos judíos, por lo tanto, representaran algo así como la 10ª parte de la población del Imperio Romano. Y en los lugares de mayor concentración había ciudades, sobre todo en las provincias romanas de Oriente. Se puede afirmar que una cuarta parte de la población de esas ciudades más significativas era de religión judía. ¿En dónde se encontraba la mayor presencia de población judía? Fundamentalmente en la zona que actualmente sería Siria, Asia Menor, Babilonia, Egipto, y sin embargo en la zona de Europa las comunidades eran más pequeñas. Llegamos a la Hispania romana, ¿no? Esta es una imagen en donde representa esa división provincial de las Hispanias romanas. Primero tenemos una Hispania citerior, que coincidiría básicamente con lo que es el área del Mediterráneo, y una Hispania ulterior, o sea, la más cercana, y la ulterior, que sería luego la que más tarde entraría dentro de la órbita del mundo romano. Dentro de lo que es el proceso de romanización, esto es algo que ya es harto conocido, es un proceso largo. Estamos hablando
de más de 4 siglos de extensión. O sea que cuando se estaba incorporando los últimos territorios bajo dominación física, su control efectivo, hay algunos que nunca llegaron a tener un control efectivo, pero cuando se están incorporando los últimos territorios en un control efectivo, habían pasado 4 siglos y por lo tanto tenemos una zona del Mediterráneo que ya estaba fuertemente romanizada y otra que sin embargo se estaba incorporando en ese momento a la soberanía de Roma, ¿no? ¿Cuándo empiezan los problemas para la población judía dentro del mundo romano? Fundamentalmente a partir de la consideración del famoso edicto de Milán de que el cristianismo se acaba de convertir en la religión oficial de Roma. Mientras Roma es una sociedad politeísta, se permite perfectamente la convivencia entre judíos y no judíos. Esto quiere decir básicamente que existe no una tolerancia, sino simplemente, bueno, que cada cual optase por la religión que considerase oportuna, sin perjuicio de que en muchas épocas del mundo romano se está considerando a los judíos como contrarios al espíritu de Roma, fundamentalmente por aquello de bueno, que se trataba de una sociedad que se levantaba de cuando en cuando contra el poder romano y por lo tanto en ciertos momentos de la época de Roma fueron sospechosos. Pero los problemas reales, los permanentes, comienzan sin lugar a dudas tras la irrupción del cristianismo y la conversión en la religión oficial del Imperio Romano. Coincidiendo con ello, vamos a observar cómo si el edicto de Milán corresponde al siglo III, pues será el concilio de Elvira, que tiene lugar a comienzo del siglo IV, cuando unos obispos cristianos se arremeten directamente contra la población judía. ¿Por qué? Pues porque algo muy típico dentro del mundo judío es la organización de auténticos debates teológicos y que esto directamente se enfrentaba contra lo que pretendían establecerse o lo que pretendía establecerse bajo los acordes del cristianismo, ¿no? En este caso concreto, en los textos de este concilio de Elvira, se habla ya de la existencia de una serie de comunidades judías implantadas en Hispania y sobre los cuales se está tomando nota en torno a lo que sería su control e incluso fiscalización, con determinadas normas que están impidiendo el proselitismo por parte de los judíos. Aquí se habla también de la existencia de una Astúrica Augusta, lo que sería Astorga, que contaba con una importante judería. Y paralelamente a este suceso y en torno al ocaso del Imperio Romano de Occidente, lo que observamos ya es el primer caso flagrante, del cual la historia nos está hablando, de primer asalto a una judería. Insisto, hubo otros, pero en este caso concreto se habla ya de un asalto fuerte contra la población judía. Es el año 418 en torno a la judería existente en Menorca, en Mahón, y que va a finalizar con la quema y la reducción a cenizas de una sinagoga, además de la conversión forzosa de 500 judíos. Si nos fijamos en este momento de destrucción o desaparición del Imperio Romano de Occidente, este va a caer en el 476, pero a partir del año 408-409 lo que estamos viendo es ya como el limes, la frontera romana, prácticamente es, eh, prácticamente es algo que no existe. Es muy permeable toda una serie de pueblos de origen europeo, pero también iranio, están introduciéndose en el imperio. Esto ya lo hemos visto incluso un siglo antes, ¿no? Pero en este principio del siglo V, lo que son las fronteras del Imperio Romano de Occidente prácticamente no existen. Existe además el efecto dominó, una serie de pueblos empujando unos a otros y se van estableciendo en el imperio. Muchos de ellos lo harán como aliados de Roma, pero otros simplemente lo harán para saquear y llevarse todo lo que puedan, ¿no? Este es el caso que podemos perfectamente ver en la península ibérica cuando precisamente en el año 418 se está firmando el foedus entre el caudillo visigodo Balia
y lo que es los representantes del Imperio Romano. Es el famoso pacto del 418 entre Valia y Honorio. Y surge este reino visigodo. En sus orígenes lo tenemos en Francia, pero luego más tarde, tras el traslado de Atanagildo a la península ibérica y la creación de ese reino visigodo de Toledo, será un reino eminentemente peninsular. Y en estas tierras vivía población judía y están perfectamente constatada su presencia, como ya hemos dicho, dentro del mundo romano y perfectamente la creación de sus juderías, de su presencia en localidades dentro del mundo romano. En un principio los visigodos son muy tolerantes también. ¿Por qué? Porque ellos tienen un grave problema y es la distinción entre la religión practicante por parte de la élite dominante, los visigodos, los arrianos, pero por otro lado tenemos una población mayoritaria viviendo dentro de las fronteras de la península ibérica que son católicos y por otro lado tenemos esas minorías judías. Son tres religiones o dos religiones cristianas, que son cristianos y arrianos, y una religión judía, en donde curiosamente todos están rezando al mismo Dios, con lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Pues bien, en este mundo visigodo, en un principio, y eso lo vamos a ver hasta la época de Leovigildo, el gran problema es el enfrentamiento religioso entre cristianos católicos y cristianos arrianos. Para aquel que no sepa lo que es el arrianismo, es una especie de ruptura religiosa que se produce en un momento dado a través de un sujeto, un tal Arrio, y en virtud del cual aquella idea básica que tienen los cristianos del misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, dijeron que de eso nada, que eso no podía ser, ¿no? Entonces, los arrianos son excomulgados, pero los visigodos que se han asentado tiempo antes en la zona del Mar Negro se han convertido al arrianismo y por lo tanto son cristianos arrianos. Bueno, pues el grave problema que tienen los visigodos es fundamentalmente el enfrentamiento religioso entre los obispos católicos con el arrianismo. Sin embargo, a partir de la conversión de Recaredo en el tercer concilio de Toledo, vamos a ver una transformación dentro de lo que es la estructura religiosa en la península ibérica. ¿Por qué? Porque a partir de este momento Recaredo, que sustituye a su padre en el trono, Leovigildo desaparece, Recaredo se convierte en el nuevo monarca visigodo y esta conversión hace que la Iglesia Católica se una a la estructura de poder. Han pasado de ser perseguidos en época de Leovigildo a convertirse en una parte fundamental en la estructura del poder. Y por lo tanto, esa Iglesia Católica, dentro de la estructura del poder, va a empezar a transformar lo que es el desarrollo de las relaciones religiosas en la península ibérica. En este caso concreto, surgirán numerosas fórmulas para unificar en términos absolutos lo que es la cuestión religiosa en la península ibérica. Y en este caso concreto lo que favorecerán, lo que intentarán imponer es la conversión de la población, de esa minoría de la población que residía en tierra de la península ibérica, convertirlas o unificarlas dentro del dogma cristiano. Ya en esta época se ven imágenes dentro de las persecuciones que van a tener lugar contra la población judía. En esta sefarat, en donde considerarán que si no se convierten de buen grado, lo tendrán que hacer necesariamente de mal grado. Así, por ejemplo, la persecución de los judíos en esa Hispania visigoda se va a producir en el reino visigodo de Toledo, como he dicho, tras la conversión de Recaredo al catolicismo y, por lo tanto, abandonando su pretérita fe arriana. A partir de este momento, el Concilio de Toledo, el concilio es una institución eminentemente de naturaleza religiosa. Luego esto se ha ido, este vocablo se ha ido proyectando a otros tipos de reuniones, pero los concilios son
e instituciones de naturaleza religiosa y concilios nacionales que se establecían para la unificación de la liturgia, de las normas, etcétera, en cada uno de los territorios de la cristiandad, pero luego había concilios internacionales en donde se juntaban estos representantes nacionales para igualmente unificar criterios dentro del mundo religioso cristiano. Pues bien, el concilio es una institución eminentemente religiosa, pero con la incorporación de ese monarca Recaredo en ese, concilio, ese tercer concilio de Toledo y su posterior conversión al catolicismo, el concilio se convierte en una institución de naturaleza político-religiosa. Entonces, el desarrollo normativo fundamental en el reino visigodo se va a desarrollar dentro del concilio de Toledo. A su vez, allí se tratarán también cuestiones de naturaleza religiosa, obviamente. Además, serán los primeros asuntos que se tratarán en el seno del concilio. Pero cuando en ese discurso ampuloso que pronuncien los distintos monarcas visigodos con motivo del inicio de cada uno de los concilios de Toledo, más allá de recitar las bondades de la Iglesia Católica, se van a reformar las normas jurídicas, entre ellas las exigencias que tendrán que superar cada uno de los monarcas para ser coronado como rey visigodo. Pues bien, en este asunto, en donde se introducen cuestiones tan variopintas como la defensa de lo que es el reino de enemigos externos e internos, profesar buenas costumbres o no haber sufrido la pena infamante de la decalvación, para ser proclamado rey visigodo, en muchísimas ocasiones y sobre todo a partir de este tercer concilio de Toledo, lo que vamos a observar es que las gentes que quieran ser rey tendrán que jurar, entre otras cuestiones, acabar con los judíos. Hay un caso muy curioso, el juramento de Chintila como rey visigodo. Chintila, para ser nombrado rey, tuvo que jurar echar a los judíos más allá del mar, cuando se olvidaban que los judíos llevaban en tierras de Hispania o de Iberia o de España, o como lo queramos llamar, antes incluso de la llegada de los visigodos, lo cual no deja de ser una cuestión de lo más curioso. En este caso, los concilios de Toledo, esa costumbre, ese ideario antijudío cristiano, se va a desplegar como una serie de medidas contra los judíos y su fe, que en muchísimas ocasiones las personas coetáneas las denominaron vejatorias y salvajes. Y sin embargo, en un momento dado llegará la caída del reino visigodo de Toledo. En los últimos tiempos se ha incrementado la opresión contra los judíos, se ha intentado acabar con ellos, se ha materializado toda una serie de normativas que casi les condenaban a una situación de esclavitud. No es por ello eh, mm, incomprensible, sino más bien todo lo contrario, la certeza de que los judíos, que estaban asentados ya en el norte de África y que se habían confundido en muchísimas ocasiones con la población bereber, no es descabellado acertar que estos judíos que habitaban Sefarad, cuando se produce la invasión musulmana del año 711, la recibieron con agrado. El caso es, por ejemplo, en época de Egica, que es prácticamente el postrero rey visigodo. Egica había emitido normas que condenaban a los judíos a la condición servil. Habían sido esclavizados directamente. Y por lo tanto, cuando se produce la invasión musulmana, estos judíos de Sefarad, que en cierto modo compartían muchos criterios con los judíos que habitaban ya el norte de África y con los cuales habían mantenido importantes contactos, fueran muy partidarios de la invasión musulmana. Este hecho de ser partidarios por aquello de que fueran luego posteriormente encontrando una situación personal mucho más favorable, es lo que luego
se utilizaría por parte de los cristianos, incluso en las cruzadas, se hablaba de ello, de la venta de España o la gran traición. Por lo tanto, no solamente se va a criticar a los judíos por aquello del teocidio, no solamente se va a criticar a los judíos por la usura, sino se le va a criticar a los judíos por aquello de haber vendido España al Islam. Esta cuestión que ahora mismo puede parecer irrisoria, no lo es tanto. Piensen ustedes, yo siempre cuento a mis alumnos en la universidad cuando hablo de este tema de mi abuela María. Yo recuerdo que mi abuela María era la profunda cristiana dentro del mundo del cristianismo que yo conocí de pequeño, ¿no? Y recuerdo que era un enano y me venía mi abuela: hijo mío, algún día vendrá Dios a juzgar a los vivos y a los muertos. Digo, pero abuela, ya nos vamos a morir. Yo tendría 5 años o por ahí. Digo, pero abuela, ya me voy a morir. No, pero algún día te morirás. Digo, pero ¿cuándo me voy a morir? No, más adelante, pero aquí se muere todo el mundo. Claro, yo creo que no es lo propio que la abuela vaya a un niño de 5 años, casi casi, que no sabe ni hablar, para que le hable del fin del mundo, ¿no? Y esto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, en la década de los 70. Claro, eh, si pensaba mi abuela esto en el siglo XX, la década de los 70, 80, ¿qué no se pensaría en el siglo octavo? Hay un hecho característico, y es a lo que yo comentaba, y es que cuando se está produciendo la gran invasión musulmana y los musulmanes son detenidos en Poitiers, queda claro que en la conciencia de esa cristiandad que ha colapsado como consecuencia de la invasión musulmana, se está pensando en el fin del mundo. Y es por eso cuando Alcuino de York, en el año 799, dice aquello de: la extinción de la cristiandad llevará aparejada la extinción del mundo, el juicio final. Y solo hay un sujeto que podrá acabar con todo ello, que podrá defendernos, y ese sujeto es Carlomagno. Por eso Carlomagno es coronado como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico en el año 800. Y como consecuencia de ello surge la recreación de ese extinto Imperio Romano de Occidente que ha colapsado tras, tras la caída de Rómulo Augustulo por el caudillo érulo Odoacro, y por lo tanto en el año 476. O lo que es lo mismo, estos cristianos en las cruzadas no solamente estaban hablando del teocidio y la usura, sino que estaban hablando de que los judíos eran los culpables de que el mundo casi casi se hubiera extinguido. Y esto es algo profundamente grave. Y surge la Reconquista y la creación de una serie de entidades políticas diferenciadas, en donde esta población judía, más allá de haber desaparecido, se fue consolidando. Y por lo tanto, no es menos cierto que algunos caudillos visigodos intentaron acabar con los judíos, no lo consiguieron. No es menos cierto que algunas entidades políticas cristianas consideraban a los judíos lo que podríamos llamar hoy ciudadanos de cuarta, pero ahí estaban. Y no es menos cierto que la población judía en Sefará seguía siendo muy importante, hasta tal punto que muchos de estos españoles de religión judía eran personas muy cercanas a aquellos que ostentaban los distintos cargos de poder, incluyendo la propia monarquía. Y por lo tanto, cuando surgen estas entidades políticas cristianas al albor de la Reconquista, al albor de recuperar lo que era nuestro, estos españoles de religión judía ahí estaban presentes. En muchas ocasiones, algunos profesores afirman que la Reconquista no fue tal, que lo que hubo es una serie de territorios que surgen en una tierra que había colapsado en épocas anteriores dentro de ese mundo visigodo, pero que ahora estaba en manos del Islam. Bueno, yo para ello siempre recordaré unas palabras que la hemeroteca ha registrado en documentación que podemos examinar, en donde el Cid Campeador, en el siglo XI, acude a cobrar parias al rey musulmán de Almería. Y el Cid Campeador dice: vengo a cobrar tributos en nombre de mi señor, Alfonso VI, pero que sepáis que en el momento en el cual
seamos lo suficientemente fuertes, os echaremos más allá del mar de donde vinisteis. Si esto no es reconquistar, que me lo explique. Pero en la mente del medievo, de estas gentes que transformaron esa península ibérica en el mundo medieval, sobre todo desde la visión del cristianismo, queda claro que quieren recuperar aquellas tierras que un día les pertenecieron. O la famosa crónica de Don Rodrigo, que también está muy presente en todos aquellos que tuvieron mucho que ver con lo que es la caída del reino visigodo de Toledo y su extinción posterior. Y en ese mundo medieval, como he comentado, ya se hablaba del teocidio y la usura. Aquí lo vemos perfectamente cómo se acusa a los judíos no solamente de la usura, de enriquecerse con la pobreza de los demás y de haber asesinado a Jesús de Nazaret. Hay dos cosas muy importantes. No solo, supongo que todos los aquí presentes sabrán cuál es el patrón de España, Santiago, que llaman algunos Santiago Matamoros. Pero claro, Santiago no es ningún nombre. Santiago es un discípulo de Jesús de Nazaret y por lo tanto, en sus orígenes, Santiago es un judío, que no se llamaba Santiago precisamente, sino que se llamaba Jacob. No sé si sabrán ustedes o sé si les suena que Jacob no es precisamente un nombre muy cristiano, al menos en sus orígenes, sino que es un nombre profundamente judío. Bueno, pues Jacob, San Jacob, San Yago, Santiago es el patrón de España. Y por lo tanto, si estamos hablando del teocidio, no fueron precisamente los cristianos los que acabaron con Jesús de Nazaret, sino que fueron las autoridades romanas quienes le condenaron. Y por otro lado, el tema de la usura, el préstamo con interés. Evidentemente, todo el mundo habla de la usura, préstamo con interés, pero en todos los fueros que se van creando en el mundo medieval, se habla necesariamente del interés que tiene que tener el dinero. Y por lo tanto, no solamente es una cuestión exclusiva del judío, sino que los propios fueros municipales ya hablan del préstamo con interés, con lo cual ya hemos desmontado el segundo argumento. Y el tercer argumento aparece en la legislación. Hay una gran obra en el mundo medieval, que es el Código de las Siete Partidas. Para algunos, la Biblia de Lutero es el origen culto del alemán. Pues para el cristianismo ya no estamos hablando de los monasterios de Suso y Yuso, ahí en La Rioja, en donde hablan de los primeros textos escritos en un antiguo castellano, ¿no? Sino que el primer texto legal importante con esa idea de globalización del derecho que tiene Alfonso X, sin lugar a dudas, es el Código de las Siete Partidas. Pues bien, si los alemanes tienen que esperar a la Biblia de Lutero en el siglo XVI, los castellanos ya en el siglo XIII tenían por delante un texto jurídico escrito en castellano. Pues el Código de las Siete Partidas, que sin lugar a dudas tiene unas pretensiones de universalidad, dice al respecto de la población judía. También lo dice con respecto a la mujer. Dice que la mujer es inferior al varón en muchas y en diversas maneras. Bueno, en aquella época lo que es el concepto de igualdad todavía no se había inventado. Pero, ¿qué dice al respecto de la creencia popular contra los judíos? Porque oyemos decir que en algunos lugares los judíos hicieron y facen el día de Viernes Santo remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en manera de escarnio, furtando los niños y poniéndolos en la cruz, o faciendo imágenes de cera y crucificándolas cuando los niños no pueden haber, mandamos que, si fama fuera de aquí adelante que en algún lugar de nuestro señorío tal cosa sea fecha, si se pudiera averiguar que todos aquellos que se acerquen en aquel fecho, que sean presos y recabados et aduchos ante el rey. Y después que del sopiera la verdad, débenlo matar muy hábilmente cuantos quier que sean. Bueno, es la imagen de el judío raptando menores para sacrificarlos en una especie de ritos heréticos. Pero bueno, estas acusaciones no acaban necesariamente en el Código de las Siete Partidas, sino que lo vemos también
en un libro publicado en el año 1449, el Fortalitium Fidei, está publicado fundamentalmente contra los judíos, pero también contra los sarracenos y cualquier otra persona enemiga de la fe cristiana católica, en donde en este libro se muestra una lista larga de crímenes atribuidos a los judíos. Aparecen, por ejemplo, los famosos relatos, que ahí aparecen insertos, como hemos visto ahora mismo en el Código de las Siete Partidas, pero aquí aparecen relatos de crucifixiones infantiles. Todos ellos quedaban sin ningún tipo de prueba como ciertos. Hay casos que aquí aparecen. El famoso niño que fue raptado por unos judíos en Zaragoza, el niño de Santo Dominguito del Val, que en el siglo XIII supuestamente fue secuestrado, fue martirizado y fue enterrado. Pues no sé si sabrán que todavía hoy Santo Dominguito, que ya fue canonizado y llevado a los altares, sigue teniendo su devoción y que además es el patrón de los monaguillos de Zaragoza. Santo Dominguito, que nunca existió, cuya acusación fue contra los judíos y que además nos resulta que todavía hoy sigue manteniendo su culto. Por no hablar de un caso muy curioso como es el famoso niño de Sepúlveda, que en el año 1468 fue presuntamente secuestrado, aunque nunca se encontró ni cuerpo ni nadie que tuviera nada que ver con el asunto, pero que aquellas personas que tuvieron alguna sospecha de algo que no había existido, fueron torturadas y obviamente acabaron confesando que habían acabado con ese niño cuando ni siquiera existió el niño. Bueno, pues finalmente el martirio del famoso niño de la guardia, que sin nombre, ni cadáver, ni constancia, acaba también siendo algo utilizado para la persecución de los judíos. Por otro lado, en los siglos XII y XIII se va a recrudecer este antijudaísmo cristiano en Occidente medieval. Sobre todo lo veremos fundamentalmente ya en el siglo XIV como consecuencia de la peste bubónica, en donde se va a acusar directamente a la población cristiana de haberse relajado muchísimo en esa consideración con los judíos y por lo tanto se les va se les va a sugerir las persecuciones contra los judíos por el hecho de que como nosotros nos hemos relajado con los judíos, Dios nos ha castigado con la peste bubónica. O por ejemplo en la Corona de Castilla, en la famosa guerra civil entre los dos Pedros, lo que sería Pedro I de Castilla y el rey Pedro de Aragón, Pedro IV. Bueno, pues Pedro I, conocido como el Cruel o el Justo en Sevilla en este momento, Pedro I acusa a Enrique de Trastámara de utilizar el judaísmo en su favor y por lo tanto Pedro I aparece como un auténtico rey antijudío. Y como consecuencia de ello, muchos judíos castellanos serán esclavizados y sus sinagogas serán incendiadas. Aquí vemos el famoso mapa de la peste bubónica y las famosas matanzas de los pogromos del siglo XIV. En este momento, qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente lo que vemos es que surgen las conversiones forzosas, pero también las conversiones que no queda más remedio que realizarlas, ¿no? En el sentido de que si no te conviertes vas a ser perseguido, tus bienes arrebatados y por lo tanto una amenaza de muerte casi permanente, ¿no? En este momento también se está produciendo la fuga, ¿no? Muchos judíos para salvar sus vidas se irán al norte a Navarra, otros se irán a Francia, otros se irán a Portugal y muchos de ellos también se van a cruzar el estrecho de Gibraltar y se van a ir al norte de África. Paralelamente a ello, en el año 1412, en Castilla se va a ordenar que los judíos se dejen barba y lleven un distintivo rojo cosido a la ropa para que puedan ser conocidos. Luego, si nos fijamos, esto es algo parecido a lo que se hizo en la Alemania nazi, en aquellos centros de exterminio de personas que por el simple hecho de ser judíos o ser comunistas o ser
socialistas o ser gitanos, llevaban un distintivo que los diferenciaba entre unos y otros, ¿no? Bueno, pues en esa Castilla del año 1412 a los judíos se les va a obligar a llevar barba y llevar ese distintivo cosido. En la Corona de Aragón, por ejemplo, va a declarar ilícito poseer el Talmud y se va a limitar el uso y número de las sinagogas. Además, a las órdenes mendicantes se les va a ordenar que intensifiquen su campaña de proselitismo cara a la conversión más o menos forzada de las gentes de religión judía. Por ejemplo, en la Corona de Aragón se va a decretar que los judíos asistan obligatoriamente 3 veces eh, al año a los sermones. Por ejemplo, se observa que tras las matanzas del año 1391, de las cuales estamos hablando, hacia el año 1415 apenas ya si quedan 100.000 judíos fieles a su religión en tierras de Castilla y de Aragón. Sin embargo, la figura que aquí nos encontramos es juderías prácticamente por toda España. Unas más importante, otras menos importante, pero juderías por toda España. ¿Eso qué significa? Significa ni más ni menos que las gentes de religión judía seguían, aun a pesar de las persecuciones, aun a pesar de los impedimentos, aun a pesar de la intromisión permanente por parte del monarca y de sus delegados en torno a lo que es una cuestión que hoy entenderíamos como meramente religiosa, las gentes seguían viviendo en esas tierras de Sefarad. Y a principios del siglo XV también lo que vamos a encontrar es la sentencia de estatuto, después de un levantamiento popular en Toledo como consecuencia de los aumentos tributarios. Se le va a acusar a los judíos una vez más de ser aquellos que se beneficiaban de ese incremento tributario. Está claro que en Castilla se necesitaban recursos en esa época de Enrique IV para hacer frente a unas necesidades de una administración cada vez más complicada, ¿no? Bueno, pues tenía que pagar todos, incluido pagaban también los judíos. También pagaban la gente de religión musulmana, pero sin embargo se va a acusar a los judíos de ser los culpables de esos incrementos de tributos. Y se produce el famoso motín de Toledo y el nacimiento de lo que son los estatutos de limpieza de sangre. Como consecuencia de ello, si no eres cristiano viejo, no podrás ocupar los más destacados cargos en la administración o los gremios. Y por lo tanto, se trataba de una medida absolutamente injusta con aquellas personas de religión judía, pero también lo habían sido a lo largo de los tiempos esas, esas, esas injusticias. Y por lo tanto, a partir de este momento lo que estamos hablando ya es de una distinción entre cristiano viejo y cristiano nuevo. ¿Eso qué significa? Que si tú querías entrar a un gremio, ya ni siquiera te valía ser cristiano, sino que tenías que demostrar que eras cristiano viejo por generaciones. Si tú querías entrar en la universidad, tenías que demostrar que eras cristiano viejo, ya no te valía con ser cristiano nuevo. ¿Y eso dónde se va a materializar fundamentalmente? Se va a materializar a partir del año 1492, cuando los últimos judíos o bien se quedan convirtiéndose al cristianismo, o bien necesariamente se tendrán que marchar de tierra de España, sin perjuicio del nacimiento de una figura que tuvo mucha importancia también, sobre todo a ojos de la Inquisición, el falso converso, el marrano o anusín. O como decía mi amigo Sadi Cohen, tristemente fallecido, cuando, cuando escribimos un artículo a medias, ¿no? Con la cruz en el pecho y la estrella en el corazón. Pues bien, con la cruz en el pecho y la estrella en el corazón encontrábamos a estos falsos conversos que seguían siendo fieles a la religión de sus madres. Y estas conversiones las vamos a ver fundamentalmente ya en este último tramo, en la época de los Reyes Católicos. Por ejemplo,
Cuando en el año 1474 accede al trono Isabel de Castilla, conocida como Isabel I o Isabel la Católica, que estaba casada ya en ese momento con el heredero de la corona de Aragón, el futuro Fernando II de Aragón, el cristojudaísmo no se castigaba. No había una norma específica que te condenase a algo por el hecho de ser judío. Lo que no es menos cierto es que te impedía el acceso a determinadas funciones, a raíz de esos estatutos de limpieza de sangre que encontramos ya a mediados del siglo XV. Pero ser judío no era un delito. Eso se debía fundamentalmente a que no había un instrumento jurídico apropiado que recogiera este delito. Por ello, para afrontar con ese problema converso, que es como ellos lo llamaban, y sobre todo después de que el prior de los dominicos de Sevilla, Fray Alonso de Ojeda, en el año 1475 remite un informe enviado a los reyes católicos alarmando sobre la cantidad de falsos conversos existentes en Sevilla que están judaizando. Incluso de manera abierta se dirige a Sisto IV, al Papa, para que les autorice a nombrar inquisidores en sus reinos. Bueno, sobre esta bula Exigis Sincerae Devociones del 1 de noviembre del año 1478, mi maestro, el padre Gonzalo Martínez Díez, tenía este hombre una gran obra, que es el Bulario de la Inquisición. Porque Fernando el Católico, cuando solicita al Papa la concesión de esta bula, para crear una Inquisición netamente española, para acabar con los problemas de falsos conversos existentes en Sevilla, el Papa le dice que para eso ya tiene un instrumento creado, que es la Inquisición medieval, porque tradicionalmente se tiende a convertir a confundir lo que es la Inquisición medieval o pontificia con la Inquisición española, que son dos instituciones paralelas pero distintas, no son la misma. Entre otras cosas porque la Inquisición medieval la controla el Papa y la Inquisición española pretendía controlarla al monarca. Y esto se podría convertir fundamentalmente en un instrumento de persecución política, por cuanto la institución religiosa, la ortodoxia religiosa, la va a controlar directamente el monarca. Sisto IV le dice que utilice la Inquisición medieval, le contesta Fernando el Católico, le dice que no, que quiere una Inquisición española. Le contesta el Papa que utilice la medieval. Le contesta Fernando el Católico como si fuera un partido de tenis. ¿Quién gana? Fernando el Católico. Y finalmente, a través de esta bula, el monarca español tiene la capacidad de nombrar inquisidores, expertos en teología o derecho canónico, y como consecuencia de ello, él controla la cuestión religiosa. Y como controla la cuestión religiosa, puede utilizarla conforme a como él lo entienda. Bueno, pues esta Inquisición se va a disponer de estas autoridades, esta monarquía, de un instrumento y los medios adecuados para perseguir a todos aquellos que entienda se han apartado de la ortodoxia. Una cosa fundamental que muchas veces se tiende también a confundir. La Inquisición no nace para perseguir a judíos, no nace para perseguir a musulmanes. La Inquisición nace para perseguir a los falsos conversos procedentes del judaísmo, o bien los luteranos, o bien aquellos falsos conversos procedentes del Islam. Por tanto, no persigue al judío. ¿Por qué? Porque se les va a echar en el año 1492. Surge la Inquisición para perseguir a los falsos conversos que están judaizando, que se han convertido, pero a todos los efectos siguen sintiéndose judíos en su corazón. Por eso hablaba Sadia Cohen de con la cruz en el pecho, pero la estrella en el corazón. Fernando e Isabel, según algunos autores, estaban convencidos
de que la Inquisición obligaría a estos conversos a integrarse definitivamente dentro de la fe cristiana. Y por lo tanto, ellos entendían que con el temor de ese edicto de gracia y luego el edicto de fe, todos aquellos que se habían convertido pero que realmente no lo eran tanto, con el temor de ser objeto de aprehensión y castigo por parte de esta nueva institución, iban ya definitivamente a dejar atrás el mundo judío. Y sin embargo, esto no sería así. Por ejemplo, a raíz de esta bula de Sixto IV, los reyes llegan y nombran los primeros inquisidores, que llegan a Sevilla además en noviembre del año 1480. Y como dicen los textos, sembrando enseguida el terror entre los conversos de la ciudad y de toda Andalucía. En estos primeros años, solo para la ciudad de Sevilla se van a dictar 700 sentencias de muerte y más de 5.000 reconciliaciones. Esto es, unas reconciliaciones, una pena de cárcel, un castigo público, etcétera. Pues bien, en sus investigaciones, estos inquisidores van a descubrir que desde hacía mucho tiempo en esta ciudad de Sevilla, insisto, llegan en 1480, se reunían los conversos con sus familiares judíos para celebrar fiestas judaicas e incluso asistir a sinagogas. Claro, esto era horroroso a ojos de la Iglesia Católica. O sea, usted se ha convertido para evitar los efectos de cualquier tipo de persecución o inhabilitación o impedimento, pero que en el fondo usted sigue siendo tan judío como lo era con anterioridad. Y esto se está acusando. Por ejemplo, dicen que guardaban el sábado y los ayunos y rezaban oraciones judías. Y por lo tanto, en este caso, único que resta para estas personas es la aplicación de la justicia inquisitorial. Y finalmente llegamos al año 1492. Se trata de un año especialmente relevante en lo que es la historia del mundo hispano, de la hispanidad. Estamos hablando de la caída del último reino taifa musulmán, el de Granada. Sí, Ignacio, sí. disculpa, que son las 9:05, ¿podemos pasar a las preguntas o o quieres seguir? Estoy acabando, me queda nada. Vale, muy bien, adelante. Estamos hablando de que en este momento lo que se está produciendo ya es la caída del último reino taifa. Es un momento de efervescencia religiosa. En este caso, lo que se está produciendo es ya la caída de Granada. Pero dentro de ese mundo también, dentro de lo que es la integración religiosa, ya se va a producir lo que es el último de los grandes efectos, lo que es el edicto de expulsión. En base a ese edicto de expulsión, lo que se está preparando es la unificación religiosa, a todos los efectos. Todo aquel que no se quiera convertir se tendrá que largar, que se tendrá que marchar, se tendrá que exiliar de sus tierras. Y en este caso concreto lo que estamos viendo es que los propios reyes católicos se van a convertir en el padrino de bautismo de importantes personajes dentro de esa España todavía judía. En el sentido de si estamos trabajando, por ejemplo, con la familia de Abraham Senior y por lo tanto transformado en la familia Coronel, estamos hablando del gran rabino de España. Todos aquellos que quieran seguir su paso, su trayectoria, serán integrados y serán respetadas sus haciendas en tierra de España. Sin embargo, lo que estamos viendo es como una importante población española judía, en torno a unos entre 50 y 80.000 personas, van a optar directamente por marcharse de España. Muchos serán convertidos e incluso algunos más tarde, y sobre todo hasta casi finales del siglo XV, regresarán. Serán los llamados tornadizos. Pero en todo caso, ahí acaba la historia de las personas de religión judía en tierra de España. ¿O no? ¿Y por qué no? Porque seguirán existiendo casos importantes de gentes que sigan profesando su ideología, su religión, sus hábitos, sus costumbres en tierra de España.
Muchos serán perseguidos por parte de la Inquisición, pero otros seguirán convertirse conviviendo aquí, como es la familia de los Chuetas, que tenemos constancia de ellos en las Islas Baleares. O lo que es lo mismo, la historia de la presencia judía en España se remonta desde antes de la existencia del Imperio Romano, con esas factorías fenicias y griegas existentes en tierras de la península ibérica y cuyos testimonios los encontramos reflejados en múltiples ámbitos de excavaciones, publicaciones científicas, etc. Tras la destrucción del segundo templo de Salomón, se produce la diáspora y la presencia judía en España. La creación de importantes asentamientos dentro de esas ciudades romanas. Estas vicisitudes se van a seguir provocando en el mundo romano, pero también en el mundo visigodo. Y si a partir del Tercer Concilio de Toledo lo que ocurre es directamente las grandes persecuciones. Y finalmente se fueron las personas, pero la sangre judía quedó aquí. Hace mucho, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Asistí a un estudio científico en donde parece ser que si la sábana santa de Milán corresponde a Jesús de Nazaret, se ha demostrado que ese ser que procedía de Oriente Próximo era AB positivo. Bueno, pues resulta que el que les está hablando es AB positivo. Con lo cual, se ve que la sangre judía en España está tan entremezclada que aunque pudieron expulsar a aquellas personas que profesaban la religión judía, pero quedó su ADN. Y por otro lado, quedaron los edificios, quedaron los cementerios, quedó una historia milenaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, Ignacio? Así, Fernando. Ah, que está aplaudiendo. No, no, Fernando está aplaudiendo. Ah, bueno. Yo, si me dais la palabra, Mordejai, buenas noches, mi querido amigo Ignacio. Primero, Hombre, felicitarte. Mordejai, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, muy bien. Aquí como no has... Melilla sigue igual, pero sin ti te echamos muchísimo de menos. Bueno, yo ¿Eh? echo de menos Melilla, pero yo creo que mi lugar estaba en la universidad. Bueno, Os echo mucho de menos. Sé que Melilla va a estar mucho mejor de lo que yo la dejé y que cada vez que vuelo por Melilla me sorprenderé muy en positivo. Y además en nada estaré sin la red de joderías, que es algo que se merece Melilla. gracias a tu esfuerzo y Igna- trabajo. Bueno, un momento, bien, Mordejai, perdona. Ignacio, damos lo de compartir pantalla para que nos Ah, podamos sí, ver sí, todos. sí, sí, claro. Vale, perfecto, muy bien. sí, es mejor así y nos vemos todos. A partir, ahora, hay una función también que puedes quitar la pantalla de Ignacio y ver nada más que la reunión. Bueno, Ignacio, yo Espera, voy aquí. escuchando, Ahora, ahora, muy bien, escuchando perfecto. todo lo que he podido, que ha sido por el camino, he salido de otro seminario para poder escucharte. A mí me gustaría hacerte una pregunta y acabo de escuchar un seminario que me ha encantado, que es el patrimonio incómodo, un término que no conocía, que todo aquello que llama la atención o todo aquello que le incomoda al resto de los ciudadanos de un país. Los judíos incomodamos hoy más que ayer. ¿Y por qué le ha incomodado tanto eh, al mundo sefardí o a Sefarad? ¿Por qué le ha incomodado sus propios ciudadanos? Porque realmente éramos españoles. Y esa expulsión, que aunque tú ya has dado uno detalle, pero me gustaría que incidieras un poquito más, esa expulsión ha sido de españoles judíos, no de judíos españoles, sino de españoles judíos expulsados de su tierra, un hecho a veces han habido precedentes, pero muy duro, que ha costado muchísimo y que ha sido una expulsión de tus hermanos de sangre, de religión diferente. Cada hermano pues tiene su forma de pensar, cada hermano tiene su forma de ser, pero que al fin y al cabo has expulsado, porque al final no hablamos de una España judía, una España, hablamos de una sola España, sefarad, donde convivimos todo en paz, con tiempos más convulsos y tiempos mejores. Bajo tu experiencia, ¿cómo pudo ver en esos momentos, en 1492, un ciudadano de a pie que echaran a mi vecino por ser judío? Bueno, eso es una Gracias. pregunta muchas gracias, Mordejai. Es una pregunta cuya respuesta sería larga.
En principio, también tenemos que partir de una base fundamental, y es que en todo caso la mentalidad que tenemos en el siglo XXI difiere de manera extraordinaria en lo que es la mentalidad de unas personas del siglo XV o épocas incluso pretéritas, ¿no? Porque tampoco nos hemos metido mucho en lo que son los progromos de la segunda mitad del siglo XIV o las acusaciones que ya teníamos en el Concilio de Elvira en el siglo IV. En mi opinión, lo que se está produciendo es una locura atroz en torno a la cuestión religiosa. Ese efecto efervescente que se está produciendo en la península ibérica como consecuencia de la toma de Granada y la idea machacona por parte de determinados prelados de la expulsión del judío, y se sigue manteniendo la idea del teocidio y se sigue manteniendo la idea de los sacrificios para ritos de los musulmanes. Esto es un hecho que estamos constatando a lo largo de toda la época. ¿Cómo es posible que hoy en día este famoso Dominguito siga teniendo, bueno, San Dominguito, siga teniendo su cabida dentro de la Iglesia Católica, y como tenga fieles y como además sea el patrón de todos los monaguillos? O sea, oiga, pero es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que si uno va a Ávila, que no he hablado de ello, hay una iglesia que tiene es preciosa la iglesia, pero tiene un panel en la entrada en donde se acusa a los judíos de hoy, 2025, se acusa a los judíos de ser los grandes conspiranoides para acabar con la religión y las persecuciones de los niños. ¿Cómo podemos hablar todavía de la cuestión del niño de Sepúlveda? En fin, este fanatismo, por llamarlo de alguna forma, hace que luego existan tontos, porque no tiene otra explicación, tontos hay por todos lados, pero de cuando en cuando uno se encuentra en conjunto muchos, ¿no? Que sigan pensando que los judíos son los culpables de las cosas, o de que el mundo vaya mal, o de la riqueza o de la pobreza, o los judíos son los culpables de todos los males de la humanidad. Año 2025. Pero ¿quiénes actúan en torno a ello? Pues determinados medios de comunicación, determinados sujetos que entienden que el judío siempre se puede convertir en el chivo expiatorio. Aquí hay algo básico. En un país como el que vivimos ahora mismo, en donde en principio uno puede profesar la religión que le dé la gana o ninguna, acusar a una persona por el simple hecho de profesar una religión de cualquier mal me parece una auténtica barbaridad. Pero es que si nos vamos a la historia, esto no solamente ha sido usado en este momento, sino que en la historia, lo comentaba antes, en ese enfrentamiento entre Pedro el Cruel y Enrique Tastámara, y luego la posterior guerra que vimos también de los dos Pedros, Pedro I el Cruel se presenta ante sus gentes como el salvador del cristianismo y los demás de abrazar a los judíos. Es un argumento absurdo, pero ahí está. Entonces, son muchas las cuestiones, son muchas las piezas de este puzzle que se han ido creando a lo largo de los tiempos. Cuando hay una especie de libertad religiosa, como había en el mundo romano, esto entre comillas, el judío vivía perfectamente, pero cuando el judío se levanta para la defensa de su tierra, como se hizo en otros lugares, es cuando se convierten en gentes indeseables. Y cuando el judío ya está observando cómo van a ser aniquilados o cómo acaban aniquilándose y se produce la diáspora, en algunos lugares son recibidos y asentados de manera tranquila, pero enseguida se les va a ver como el chivo expiatorio de los males. Actualmente lo llamaríamos delito de odio. ¿Dónde encontramos el delito de odio? Fundamentalmente en la inseguridad con respecto a otra persona que no es exactamente igual a nosotros. Eso está catalogado actualmente por parte de la legislación española. El delito de odio es contra el que es distinto por alguna circunstancia a lo que es mi círculo de confort. El delito de odio es contra el inmigrante, el delito de odio es contra el judío, el delito de odio es contra el gitano, el delito de odio es contra el homosexual, todo aquel que no sea exactamente distinto y que yo considere una amenaza sin ningún tipo de razón, pero considere una amenaza, pues se convierte en el chivo expiatorio de todos mis males. Y por eso viene, un niño desaparece, sacrificio humano. Los musulmanes han conquistado la península ibérica, los judíos han sido los que han vendido España. ¿Cómo es posible que Alcuino de York en el año 799 dijera algo que sigue impregnado en la sociedad cristiana? Solo Carlomagno
puede salvarnos de la extinción. Es que si se acaba el cristianismo, se acaba el mundo. Bueno, eso que parece una barbaridad, me lo decía mi abuela cuando yo era pequeño, lo que comentaba antes. Hijo mío, el fin del mundo llegará y juzgará a los vivos y a los muertos. Y según mi abuela, y por extensión, millones y millones de abuelas en la historia de España, los únicos que van al cielo son los cristianos católicos, los judíos al infierno, musulmanes todos al infierno, homosexuales al infierno, no sé qué al infierno. O sea, nos íbamos a quedar mi abuela y yo. Pero esa es la idea que tiene muchísima gente o que ha tenido muchísima gente a lo largo de los tiempos. Nos escandaliza, a mí el que más, pero es la idea que se ha tenido. Y seguimos igual, ¿eh? Sí, sí, claro. Es lo que te iba a hacer la Seguimos segunda igual. pregunta. Mm, Adelante. Yo creo que no va a haber una expulsión, pero sí no vamos a tener que ir obligatoriamente viendo el antisemitismo que está viendo tan atroz y tan Tremendo, beligerante en Europa. Entonces, tremendo. está volviendo ese fantasma de que no me señalan vete de España y menos su majestad el rey Felipe VI no va a decir ir a los judíos porque ya dijo bienvenidos mis judíos a España, ¿eh? Pero sí realmente en la sociedad en la que estamos viviendo va a haber un vaciado en Europa de judíos que la Mm. historia se está volviendo cíclica y está volviendo a Mira, pasar. hay algo básico que todos los aquí presentes sabemos. En épocas no muy lejanas, o sea, recientemente, la población judía a nivel global recuperó los niveles previos a la Shoah. ¿Eso qué significa? Que la gente debe pensar que la población judía a nivel global son 4.000 millones de personas y es una religión muy minoritaria dentro de las grandes mayoritarias como son el Islam y como Mm. son el cristianismo católico. ¿Esto qué significa? Que el judío es alguien muy minoritario. Pero dentro de lo que es la sociedad europea y los fanatismos que se están impregnando por parte de Europa, se sigue o se puede seguir viendo por parte de esos fanáticos al judío como alguien que se enriquece con su pobreza o lo mal que lo sufre o lo mal que lo lleva o simplemente porque cree que el judío ya es malo de por sí. Actualmente no puedes ir con kipá por determinadas zonas de París, en Bruselas en ninguna. Y si nos vamos aquí a España, más allá de lo que es el núcleo de Melilla, en donde ahí cada cual va como le da la gana, prácticamente sin ningún problema, aunque ya lo ha sabido, como hemos hablado, mi querido amigo, eso me parece lamentable. Me parece lamentable que uno tenga que ocultar su condición religiosa. Actualmente está muy de moda, por ejemplo, pues yo qué sé, que dos gays vayan pasando de la mano. A mí me parece algo maravilloso, además. Pero como no está de moda ser judío, porque ya empezamos con los estigmas de toda la vida, pues me parece algo doloroso. Sobre ello, las autoridades deberían trabajar y mucho, porque Mm. no se trata de perseguir, se trata de concienciar y educar. Esto es algo básico. A un niño de pequeño tú le enseñas matemáticas, física, historia. Bueno, historia poca, porque si sabes historia ya tendrás juicio para poder discernir. Y eso, cuanto más analfabetos seamos, mejor, ¿no? Pero en todo caso, lo mismo que enseñas esas cuestiones en la escuela, deberías enseñar a la gente algo tan mágico y tan bonito que se llama respeto. Y sobre todo teniendo muy presente que judíos, cristianos y musulmanes rezan al mismo Dios. Y por lo tanto, dentro de esa idea de rezar a Dios que uno tiene la capacidad de ejercer, si así lo cree pertinente, pues oiga, respetemos que yo rece a Dios de una manera distinta. Disculpad, yo quería, bueno, antes de nada, agradecerte mucho la conferencia, Ignacio. Es un lujo tenerte, un catedrático de Historia del Derecho, contándonos todo lo que nos has contado. Ha sido maravilloso y muchas gracias, de verdad. También gracias a ti, Estrella, y a todos los que habéis participado. Gracias a vosotros. Me ha sorprendido muchísimo, Ignacio, ese dato que has dado sobre el código de las 7 partidas, porque, claro, yo lo tenía más como un texto unificador jurídico, ¿no? Pero claro, las referencias que hace con los judíos y señalar esos ejemplos me ha sorprendido. Pero yo no sé si también, si estás de acuerdo, Ignacio, que también había otros ordenamientos jurídicos en Castilla que, como por ejemplo el fuero real, que si bien
bueno, pues concedían ciertos privilegios y hacían que se respetaran las sinagogas y así legalmente lo tipificaba, lo incluía en su texto legal y que incluso permitía a judíos comerciar con cristianos, cosa que no les estaba permitido a los mozárabes, ¿no? Yo no sé, eso quiere decir que hasta que desde la expulsión, que en Sefarad, hasta que finalmente se aprobó la ley 25/92 de cooperación entre el Estado español y la Federación de Comunidades Judías, yo creo que sí que ha habido momentos, es decir, que la convivencia no ha sido siempre pacífica, pero que efectivamente sí ha habido hamas y ciudades donde los judíos convivían pacíficamente, no solo con cristianos, sino también con musulmanes. No sé qué te parece, Ignacio. Totalmente de acuerdo. La convivencia, más allá de la norma, más allá del monarca, más allá del príncipe o del señor del distinto territorio, la convivencia se hacía a pie de calle, ¿no? Y yo parto de la teoría, y creo que así ha existido a lo largo de la humanidad, que el 99% de la población de un territorio, llámese país, república, señorío, como se llame, es gente buena y gente que respeta a su vecino con independencia de sus gustos. Eh, Cierto es también que dentro de ese porcentaje existe una mínima población que entiende que él es superior por pertenecer a una etnia, credo, color o cualquier otra circunstancia, ¿no? El Fuero Real es un texto que viene ya de la época de Fernando III y lo que busca es unificar lo que es el derecho, es el concepto de territorialización del derecho que tanto se estaba buscando, que empieza a ponerse de manifiesto, ¿no? Yo recuerdo hace unos años me invitaron a dar una conferencia a Soria, esto se lo contaba mucho a Fernando, no sé si anda todavía por ahí, me invitaron en Soria a dar una conferencia sobre el Fuero de Soria. Claro, yo llego allí y me pagaron el hotel magnífico en el Parador, me pagaron el kilometraje, la conferencia, una pasta. Digo, qué bien. Yo voy allí. Señores, yo le agradezco muchísimo la deferencia que han tenido conmigo, pero ustedes no están celebrando el Fuero de Soria, porque el Fuero de Soria, que ustedes sepan, hasta el momento no se ha encontrado ninguna copia. Todavía hoy, año 2025, tampoco se ha encontrado ninguna copia. Lo que estaban celebrando era el recibimiento del fuero real para sustituir el pretérito fuero que tenían los sorianos. Y lo que se busca es la territorialización del derecho sobre la base de lo que es el derecho regio. Y dentro de ello, si quieres territorializar el derecho, necesariamente tienes que incorporar lo que son una serie de normas, unos preceptos básicos por el cual se va a regir la población de los distintos territorios que abracen a este texto jurídico. Y efectivamente ahí se habla perfectamente de la cuestión de los judíos y los musulmanes que habitan en tierras en donde esté implantando, donde se haya implantado, donde se haya acogido ese fuero real. No es menos cierto que la séptima partida, ya en época de Alfonso X, donde se incorpora la cuestión de las minorías, de la minoría judía y la minoría musulmana, tienden a ser muy protectoras. Pero lo mismo que se tiende a ser muy protectora está recogiendo los idearios de determinados colectivos en contra de esas minorías. Y en este caso concreto, evidentemente, lo que está recogiendo es la cuestión de la utilización de niños en los sacrificios humanos en base a esta cuestión supuestamente herética, como son los sacrificios humanos en rememoración del Viernes Santo y los raptos y los sacrificios humanos de niños, etc. O sea, algo irreal absoluto, lo incorporan al gran texto de la historia de la Castilla medieval, porque no nos engañemos, el Código de las Siete Partidas lo que está recogiendo es el derecho histórico castellano, junto con una serie de aportaciones externas, incluso aparece el libro del Consulado del Mar, ahí aparece referenciado, el Fuero de Leirón o los roles de Olerón, también aparece mucho ius comune, etc. Es la gran obra jurídica. Alfonso X lo que quería es exponer frente a todos el gran texto jurídico que podría ser aplicado en cualquier lugar de Occidente. Y de ahí viene también su enlace con lo que es su idea sobre el famoso fecho del imperio, ¿no? Sin embargo, cae en esto, cae en la superstería, en la idea de que, bueno, ante esos supuestos sacrificios humanos,
yo lo voy a regular. Y si se demuestra que todos sean muertos. Creo que te he contestado con eso, Ricardo, o quieres más. Perfectamente, muchísimas gracias, Ignacio. Tenía silenciado el. Muchísimas gracias. A ti, como siempre. Bueno, la verdad es que mi familia, nosotros, cuando los Reyes Católicos bueno, expulsaron a todos los judíos, mi familia se fue al norte de África, concretamente a Tetuán. Y nosotros seguimos con las mismas tradiciones. Y nosotros nos fuimos, no sabemos el motivo, porque desde luego mi familia no se iba a convertir. Y entonces nosotros seguimos con el mismo legado estando allí, con el mismo legado. Sí, 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 es que no tenía que cambiar nada. O sea, Exactamente. yo, por cierto, el día 27 me voy a Tetuán, estoy deseando ir. ¡Ay, qué bien! Estaré entre el 27 y el 30, me han invitado allí a dar una charla, ¿no? ¡Qué Y bien! estoy encantado de volver a mi época académica, ¿no? Esto de estar en la Claro, universidad claro. viajando, dando cursos, conferencias, es una maravilla. De hecho, la primera conferencia que doy después de dejar mi cargo en Melilla es con vosotros, con lo cual estoy súper encantado que haya sido en la federación, ¿no? Yo he conocido gente sefardí en muchos lugares de Europa, ¿no? Pero siempre Claro. recordaré con muchísimo cariño el rabino de la sinagoga de Sofía, en Bulgaria, que me hablaba con un acento andalusí precioso. Claro, 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 claro. Exacto. Es una auténtica maravilla. Podríamos estar Sí, sí. hablando del senador Pulido y de Salónica y podríamos haber hablado de muchas cosas, ¿no? Pero como yo me ofrezco barato, ya lo he dicho, soy un tipo fácil, cuando queráis podemos seguir dando charlas hasta que os aburráis de mí perfectamente. Y digáis, por favor, que no Muy- vuelva este tío por aquí, que es muy pesado. Muchísimas Bueno, gracias, Ignacio, por esta conferencia. A Mordejai creo que tenemos pendiente una para hablar de Benjamín de Tudela, ahí en Melilla. La podemos hacer online cuando quieras. Tenemos varias pendientes, Ignacio. Vas a ser un fijo todos los años. Pues nada, yo ya sabes que también soy un chico fácil para ti. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por esta conferencia. La verdad que ha estado muy bien. Vamos, hemos llegado a las 9:30. Muy bien. Ah, que tiene que De decir, verdad quiere pero hablar. reinicia. Sí, sí, pero solicita. Pero abre tu micrófono. Ahora, Ahora. nada, Sí, que lo he disfrutado mucho y veo lo que tanto que hay que aprender, pues fascinante. Muchas gracias. sí, hay que aprender mucho. Hay que aprender Mucho. mucho. Sí, está Hay que muy aprender bien. mucho, correcto. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Gracias. Gracias a vosotros. Y Ignacio, pues nada, yo cuando esto se tiene que editar, el diseñador lo va a editar y en cuanto esté editado yo te lo paso. Venga, fenomenal. Muchísimas ¿Vale? gracias. Será un Nada, a placer. vosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, adiós. Noches. Gracias. Adiós.